Entonces, clase número 2, de la materia, la carta a los Efesios. Vamos a hoy a entrar al capítulo número 1. Vamos a estar empezando a estudiar esta carta. Y quiero retomar un poco de lo que vimos en la introducción antes de pasar ya a este capítulo, a empezar a estudiar versículo por versículo lo que nos quiere decir esta carta, lo que nos quiere enseñar. Entonces, en el mundo antiguo, hermanos, las cartas seguían unas pautas establecidas por lo que a su formato se refiere. Comenzaban identificando el autor y a los lectores o destinatarios. Por regla general, esto iba seguido de un saludo y una oración o la expresión de un deseo de salud. ¿Okay? A continuación, se consignaba el cuerpo de la carta y por último la conclusión. Así eran las cartas en esos tiempos, que contenían cualquier detalle o detalles pertinentes al envío en la carta y otro saludo. Un ejemplo de este formato aparece ahí en Hechos y en todas las demás cartas en las que estamos estudiando. Los escritores cristianos adaptaron esta hechura establecida a sus propósitos, ¿okay? Por medio de ciertos cambios o extensiones de los elementos tradicionales. ¿Okay? Al autor y a los receptores no solo se les identifica, sino que se les describe también por su relación con Cristo. Igualmente, el saludo se hizo específicamente cristiano, ¿okay? Por decir las palabras gracia y paz. Algo que encontramos mucho en las cartas, que es algo de los cristianos, ¿ok? Y que era común de ese tiempo. Entonces, para ir entrando al capítulo 1, decíamos, la carta a los Efesios nos va a enseñar cómo es la iglesia, ¿ok? Cómo funciona la iglesia. Hoy estamos tan llenos de mucha información o muchas cosas que vemos y tenemos que decir algo, hermanos. Cada iglesia tiene una visión distinta. Es decir, hay iglesias que Dios las ha puesto en cierto punto estratégico para algo, ¿ok? Para algo, y lo podemos ver en Apocalipsis 2, Apocalipsis 3, y podemos verlo a través de todas las cartas. No es lo mismo Éfeso que Corinto, no es lo mismo. Corinto era una ciudad, creo yo, más retrógrada o más como Las Vegas. Imaginemos una iglesia en Las Vegas, Nevada, de Estados Unidos, una iglesia, un lugar de muchos casinos, de una vida nocturna, de un lugar de mucho dinero, un lugar donde llega mucho extranjero, ¿verdad? Imaginemos una iglesia así, no es lo mismo que una iglesia aquí en Apizaco. En Apizaco no tenemos eso. Entonces es distinto, aunque la misión es igual, ¿cuál es? Glorificar a Cristo. Los medios que muchas veces Dios empieza a dar son distintos. Y lo mismo podemos ver en ciertas colonias. Hay iglesias que están en colonias muy peligrosas. Y hay iglesias donde están pues muy céntricas, como la nuestra, que es muy céntrica, pero hay otras que están en las orillas y no es lo mismo. No es lo mismo. Pero la misión es la misma. ¿Cuál? Predicar el evangelio, glorificar a Cristo. O sea, son cosas que debemos sí o sí tener bien claras. Ahora, hay cosas que se deben de hacer y hay maneras de hacerlo. ¿Ok? Hay cosas que se deben de hacer y hay maneras de hacerlo. Y eso es lo que nos tiene que marcar las escrituras. ¿Cómo se van a hacer esas cosas? O sea, ¿es válido, por decir, que seamos una iglesia misionera? Sí, sí es válido, pero esa no es el propósito fundamental de la iglesia. El propósito fundamental de la iglesia no es ser misioneros. O sea, puede haber misioneros, sí, pero no todos van a ser misioneros. Ahora, para ser misioneros, hermanos, hay que tener carácter, hay que tener ese llamado de Dios para ese tipo de cosas, porque se van a enfrentar a cosas no tan normales, ¿ok?
Pero en sí la iglesia no podemos llamarles una iglesia misionera. No, porque toda la iglesia tiene la misión de hacer, ¿qué? Discípulos. O sea, eso es algo general. Pero hay algunos que Dios los ha llamado a cierta tarea específica. Ejemplo, Pablo y Bernabé, cuando dice que el Espíritu Santo los apartó, dijo, apartadme a Pablo y Bernabé para el trabajo que yo los he llamado, que era ser misioneros. ¿Ok? Ahora, hay otras congregaciones que se dedican, no lo sé, a discipular gente. O sea, por decir, está este instituto que está en Querétaro y en Argentina, que es la central, que es Palabra de Vida. Palabra de Vida es un instituto grande, argentino, que se dedica a instruir gente, ¿ok? Pero ese será el propósito de la iglesia, hacer muchos institutos, hacer muchos seminarios. No, no. Ese no es el propósito. El propósito es glorificar a Cristo. Pero vamos a empezar a identificar que hay maestros que deben de enseñar en ciertas áreas de la iglesia, que debemos apuntalar ciertas cosas de la iglesia para que la iglesia crezca sana y crezca, obviamente. ¿Ok? Entonces, vamos a entrar a Efesios 1:1 y vamos a través de esta carta, vamos a ir explicando algunas cosas. Como les dije, pues vamos a tener que explicar un poco sobre el dinero, vamos a tener que explicar un poco sobre la autoridad también, ¿ok? La autoridad dentro de la iglesia, porque bueno, ¿existen las pastoras? Pues no, así bíblicamente no existen, ¿eh? No existen, eso no existe. Bueno, entonces, ¿por qué le llaman? Bueno, hay varias cosas. Que a lo mejor una gente identifica el llamado de cierta persona, pero no es por eso. O sea, el hecho de que alguien sea pastor y su esposa va a ser automáticamente pastora, pues es como decir que si él es médico y automáticamente ella es médico. No, no, no. Pero, sin duda, la mujer o la esposa de un pastor es fundamental dentro del ministerio que el hombre va a desarrollar. ¿Ok? O sea, no, la mujer puede ser o la corona de ese hombre o puede ser su ruina, ¿ok? Puede ser su ruina, o sea, puede ser el contrapeso de su ministerio, donde él quiere avanzar, pero ella puede ser esa ancla que no lo deja despegar en el ministerio y no puede, ¿ok? O puede ser al revés. La mujer, en un punto dado, el hombre se quiere desanimar, se quiere rendir y la mujer, la esposa, lo anima a seguir adelante. O sea, no es pastora, pero sí es importante dentro de un ministerio, por eso se llama ayuda idónea. ¿Por qué? Porque ella va a tener cosas que él no tiene y que son necesarias. Otra cosa, dentro de un ministerio se van a desarrollar cosas que solo no vas a poder. ¿Ok? O sea, si tú te metes a servir en la iglesia, vas a desarrollar cosas de tu carácter que sentado, nunca desarrollarías. ¿Por qué crees que muchos no quieren servir? Porque no quieren desarrollar eso. Porque es parte de la crítica, que te equivoques, sí es parte. O sea, eso es parte del juego. Es como decir que un casado va a desarrollar cosas en su carácter que un soltero no desarrollaría. Por eso siempre está ese paralelo entre la iglesia y el matrimonio, ¿eh? Siempre. ¿Por qué? Es lo más cercano a la relación que Dios tiene con la iglesia, que los dos son uno. Los dos son uno. Por eso siempre Pablo toma, el hombre debe amar a su esposa como Cristo, ¿no? Y se debe entregar a ella como Cristo. Toma el matrimonio, ¿ok? Entonces el matrimonio es el modelo más perfecto que Dios hizo de cómo es la relación entre Cristo y la iglesia. Eso es lo más cercano, ¿ok? Efesios 1:1, vamos a entrar allí. Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Okay. Aquí Pablo se identifica como un apóstol. Aquí la palabra apóstol significa alguien que está comisionado para algo. ¿Ok? Ahora quiero que lo vean ustedes que dice ahí por la voluntad de Dios. Es decir,
Aquí no hay que, no, pues yo quise ser pastor y busqué la manera. Entonces, la iglesia, hermanos, no vas a llegar a un puesto por antigüedad, ¿eh? En la iglesia no existe eso. Es que yo ya tengo más tiempo. No es el tiempo que tengas, ni es lo mucho que sabes. Acuérdense de cuando Dios llamó a David, ¿se acuerdan? Pasaron muchos y puso enfrente a muchos de sus hijos Isaí, pero él no lo llamó a David, estaba ahí con los borregos. Y dice que cuando Samuel vio al más grande, dijo, aquí el hombre de Jehová, porque era un hombre de guerra, corpulento, fuerte, sabedor de muchas estrategias. Entonces, como hombre, estamos diciendo, Samuel decía, este hombre es el mejor preparado para el puesto. ¿Ah? Para el puesto de ser rey, pues requerimos un hombre inteligente, militar, fuerte, que vaya al frente, que dirija. Eso es lo que necesitamos. Y Dios le dijo, no. ¿Se acuerdan cuando el pueblo eligió a Saúl? Dice que Saúl era el más grande de entre sus hermanos, era muy alto. Pero dice que lo menospreciaban. Pero era el más alto y era uno de los, en ese momento era muy guapo, dicen, Saúl. Pero ¿cómo era Saúl en el corazón? Muy desesperado. Dice que cuando estaba a punto de hacer el sacrificio, Samuel no llegaba, el pueblo se le desertaba, entonces él dice que empezó a hacer el sacrificio él solo. Y bien cuando terminó de hacer el sacrificio, Samuel apareció y le dijo, ¿qué hiciste? No, es que el pueblo se me iba y yo pues me esforcé y hice el sacrificio. Y le dijo, locamente has hecho. ¿Se dan cuenta? O sea, en el ministerio de la iglesia sí Dios va a ocupar lo que has estudiado en el mundo. O sea, a lo mejor eres abogado, licenciado, ingeniero, arquitecto, lo que tú quieras. Pero se requiere más que eso. Se requiere más que eso. Se requiere un corazón que esté dispuesto a aprender. Porque no llegas allí porque lo sabes todo. No, no estamos en un puesto porque lo sabemos todo. No, seguimos aprendiendo. Pero dentro del ministerio vamos a aprender cosas que fuera no aprenderíamos. Vamos a tener que desarrollar carácter. Vamos a tener que desarrollar confianza en Dios. Porque hay cosas que no podemos cambiar, hermanos. No podemos cambiar. Tú te vas a dar cuenta como pastor hay ovejas que no quieren. Que como maestro de iglesia infantil hay hijos que tú ves que están mal. ¿Y cómo lo cambias? No puedes. Lo único que puedes hacer es orar, o sea, confiar en Dios que Él va a hacer la obra, pero de ahí en fuera no vas a poder cambiar algo. Y tenemos que aprender a confiar en Dios, hermanos. El peor error que podemos hacer es tratar de cambiar nosotros a la gente, de tratar de solucionarle su vida. Eso es lo peor que podemos hacer. ¿Sabes por qué? Porque entonces empiezan a confiar en ti. Que tienen necesidad económica y vienen contigo, no van a Dios, van contigo. Que quieren algo material y van contigo, no van con Dios, y eso es el peor error. Porque el día que esa persona no esté, esa persona se va a ir. Entonces aquí Pablo dice que él es apóstol por la voluntad de Dios, es decir, él no buscó eso, fue algo que Dios le otorgó por gracia. Debemos entender, los ministerios donde nos estemos desarrollando, Dios no nos llamó porque lo merezcamos, nos llamó por gracia, sea donde sea que estemos. Entonces, Pablo no se puso por sus propios medios, ni porque él sabía mucho, sino porque Dios lo llamó. Hermanos, grábense bien esto, Dios no necesita comedidos, ¿eh? O sea, como que no, pues bueno, me voy a meter porque pues ahí necesitan. Mira, hay un error también que cometen mucho las iglesias y a veces hemos cometido aquí igual. Y es algo así, es que es poner a gente que por si yo la pongo en el piano a una cierta persona porque sabe piano, pero nunca viene a la iglesia. Y eso es lo que pasa mucho. Para que no se vaya hay que meterla a algún lugar. Peor error que puedes hacer. ¿Por qué?
Porque si fuera eso, pues entonces llamamos una banda de allá afuera, ¿no? Y le pagamos y que venga a tocar. Debemos entender, hermanos, que la iglesia es distinto. ¿Se dan cuenta? Ese es el punto. Estamos sirviendo a un Dios santo. Por lo tanto, ¿quiénes deben servir a un Dios santo? Los santos. ¿Cómo puedes llamar a un incrédulo a que venga a servir a un Dios santo? Pues es erróneo lo que se está pensando. Y muchos hacen eso. Con tal de que no se vaya de la iglesia, pues lo metemos a algún ministerio. Total, ¿qué tiene de malo? No, pues tiene mucho. Tiene mucho. ¿Por qué? Porque todo lo que esa persona haga, Dios lo rechaza. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles. ¿Sabes lo que dice? ¿De qué está llena la iglesia? De santos y fieles. Santo significa alguien que ha sido consagrado, apartado. O sea, no significa alguien que no peca. No, significa alguien consagrado. Ejemplo, el ejemplo más claro es Leví. La tribu de Leví, ¿por qué será que Dios no lo dejó tener posesiones? La tribu de Leví nada más tenía ciudades entre sus hermanos, pero la tribu de Leví no tuvo tierras, no tuvo una parte entre sus hermanos física, sino que a ellos por heredad les tocó el ministerio del tabernáculo. ¿Por qué Dios hizo eso? Porque quería demostrarnos a nosotros y a todos que la mayor herencia de un cristiano y de la iglesia no se encuentra en el mundo, se encuentra en el cielo. Por eso, hermanos, un santo no tiene nada en este mundo. No tiene que ver con el mundo. La iglesia no tiene que ver con el mundo. Tiene que ver con Dios y su herencia está en Dios. Y el mayor privilegio que como cristianos tenemos es servir a Dios. Ese es el mayor privilegio. Los levitas nunca lo entendieron y menospreciaban el servicio, porque no lo entendían. No entendían que servir a Dios es lo más grandioso que un hombre puede hacer. Un día viernes estábamos aquí, fuimos a comprar verdura allá al mercado, y una persona nos comentaba que a ellos les había tocado esto del 2 de febrero, de vestir al niño y toda la cosa. Y dijo que se gastaron cerca de 200,000, 150,000 pesos al año por esa fiesta. Y fíjate cómo lo decían ellos. Y para mí, para mi papá, como le tocó a su papá y a su abuelo, a él no le había tocado. Y ahora que le tocó se emocionó mucho porque para nosotros es un privilegio hacer eso. O sea, fíjense cómo lo dice, es incrédulo. Lo dice que era un privilegio hacer la fiesta del ídolo ese. Y para el cristiano que de verdad sirve a Dios, a un Dios vivo, al verdadero, pues dice, no, ya, a ver qué sucede. Por eso, hermanos, la tribu de Leví no tenía posesiones. ¿Por qué? Porque su verdadera heredad era Dios. Y era la mayor, o sea, entonces viéndolo así, ¿quién tuvo la mayor herencia? Leví. Pero ellos no lo vieron así. Ellos no lo vieron así. ¿Saben qué? De Leví dependía mucho si el pueblo permanecía o no. Acuérdense que cuando yo dije, bueno, ok, los reyes, cuando uno se portaba mal, el pueblo le iba mal. La pregunta ahí es, ¿y dónde estaban los sacerdotes que le dijeron al rey, oye, rey, eso que estás haciendo no está en la ley? ¿Se da cuenta? Es la iglesia, como se los dije la semana pasada, quien marca la pauta del punto moral. Por eso mucha gente lucha contra la Biblia. ¿Por qué? Porque es la iglesia la que marca la pauta en ese punto. Y en el punto de la educación, y en el punto de la sociedad. Dense cuenta que es la iglesia quien marca esa pauta ahí. Por eso la iglesia, el mundo lucha contra la iglesia y obviamente lucha contra Dios. Fieles, aquí la palabra fieles significa, la palabra griega es pistos, que significa alguien digno de confianza. ¿Por qué se nos llama fieles? ¿Qué es lo que Dios nos ha dado para que seamos dignos de confianza? El Evangelio. ¿No dice Cristo
que cuando entró en Jerusalén y clamaban, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y cuando la gente dijo, Señor, ¿no oyes lo que hacen estos hombres, lo que dicen? Diles que se callen. ¿Y qué dijo Cristo? Si estos callaran, las piedras clamarían. Entonces quiere decir que Dios no necesita de nosotros para predicar, ¿eh? Dios ocupó muchas cosas en la Biblia para predicar el Evangelio. O sea, que no me crea yo que soy bien indispensable y que soy bien necesario, ¿verdad? No. Pero ¿por qué Dios no lo hace? ¿Por qué no pone a predicar a los gallos desde la mañana? ¿O por qué no pone a predicar a, no sé, a los perritos de la calle, ¿no? Que los haga predicar, pues, van más en la casa, son mejores misioneros a lo mejor que nosotros. ¿Por qué no los pone a predicar? Porque a quien se le ha dado la confianza es a la iglesia. Por eso se llama santos y fieles. Fieles significan dignos de confianza. ¿Qué se nos ha dado Dios? El Evangelio. ¿Y qué es defraudar la confianza de Dios? Predicar algo que no sea el Evangelio. Eso es defraudar la confianza de Dios. Por eso es importante que cuando prediquemos, que estemos lo más cercano a lo que la Biblia dice, porque si no estamos defraudando la confianza de Dios. ¿Se acuerdan cuando Dios le habló sobre Saúl, que había desobedecido al no matar a todo el pueblo? Y que le dijo Dios a Samuel, me pesa haber puesto a Saúl por rey. ¿Por qué? Porque no me ha obedecido, sino que se ha puesto en contra mía. O sea, ha defraudado mi confianza. Yo le di la confianza de que hiciera esto. Él no lo ha hecho. Defraudó mi confianza. Eso es la iglesia, hermanos. Eso es la iglesia. Es estar entendidos del Evangelio para predicarlo lo más puntual posible, porque Dios nos ha dado esa confianza. ¿Qué? De predicar el Evangelio, pero no solamente eso, sino también de ser fieles al Evangelio. Tenemos que ser fieles al Evangelio. Uno de los requisitos de los reyes era que debía hacer una copia de la ley con su propio puño y letra. ¿Por qué? Porque la ley era la máxima autoridad y él estaba allí como rey para hacer cumplir la ley. Entonces, ¿cuál debe ser el punto de estudio del cristiano? La Biblia. Recuerden, un libro informa, la Biblia transforma. ¿Ok? Un libro informa, la Biblia transforma. Por eso el punto de estudio principal de un creyente debe ser la Biblia. Antes que cualquier otra cosa, la Biblia es lo más importante. Efesios capítulo 1, verso 2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahí vemos el saludo cristiano común. Gracia y paz, que nos da a entender que es, en este caso, un saludo de lo que Cristo ha otorgado a la iglesia y que solamente la iglesia puede tener. No está hablando de la paz con Dios, ¿ok? La que vemos en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. No se refiere a esa paz, sino se refiere a la paz en la cual vivimos porque estamos en Cristo. Dense cuenta, una persona, un cristiano, dentro de la congregación, que está lejos de Cristo, es una persona muy conflictiva. Causa muchos problemas dentro de la congregación. O sea, se queja de todo, no está conforme con nada, para él todo está mal, para él, él siente que ya no crece, que todos son hipócritas, todo esto, todo el otro. ¿Es hijo de Dios? Sí, pero no tiene la paz de Dios. Porque la paz de Dios no depende de lo que tengamos, depende de nuestra comunión con Dios. Lo que quiere decir que una persona que es así, es que su comunión con Dios es muy
pequeña. Él nunca tiene nada. ¿Dónde está Dios cuando se enferma? ¿Dónde está Dios cuando cuando ella necesita o él necesita dinero, no tiene trabajo? Y ahorita el huevo está por las nubes, ¿verdad? Y la leche y el pan, y pues, ¿dónde está Dios? Y un cristiano es aquel, recuerda lo que dice Filipenses, ¿no? Por nada estéis afanosos. Entonces, ¿qué es lo contrario a la paz? El afán. Es una persona que está extremadamente preocupada. Y una persona afanada es una persona que le dice a Dios, Señor, yo sí sé lo que tú puedes hacer, pero sinceramente yo no creo que puedas hacerlo. Por eso yo voy a buscar por mis propios medios cómo hacerlo. Yo sí sé lo que dice en tu palabra, que no estemos afanosos, que cada día tiene su propio afán, pero yo no creo que tú puedas hacerlo. ¿Y qué dice la palabra? Otra vez, Filipenses, por nada estéis afanosos, sino poner vuestras peticiones delante de Dios y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. ¿A qué paz se refiere? ¿A una paz de justificación? No, se refiere a una paz que solamente el creyente, que es parte de una iglesia, puede tener. ¿Se dan cuenta? Eso es la iglesia, hermanos. La iglesia tiene un Dios que le va a proveer todo. Decía un pastor sobre ese punto y decía, ustedes nunca ven a un pájaro que esté gordo. Un pájaro libre. Los pájaros que engordan son los en cautiverio. Y me puse a decir, sí, es cierto. Y date cuenta, ¿quién es la persona que quiere acumular más? La que está cautivo en el afán. Esa es la persona que quiere engordar su cartera. Como los pájaros. Tú nunca vas a ver un pájaro que diga, ay, voy a guardar más gusanos. Nunca vas a ver un pájaro así. ¿Por qué? Porque él sabe, en su software que tiene de instinto, que mañana va a encontrar. Pero ¿qué crees? El hombre no lo cree. Entonces vive con falta de paz. Tú ya lo ves que no duerme. Ya lo ves que no descansa. Ya lo ves que su mente siempre está su mente dinero. ¿Esa es la paz de Dios? ¿Vivir así? No. Dentro de la iglesia tenemos gracia y paz. ¿Qué cosa es gracia? Que Dios siempre nos está bendiciendo cosas que no nos hemos ganado, pero Dios le gusta dárnosla. Si nosotros, analicémoslo bien, como hijos de verdad merecemos mucho de lo que nuestros padres nos dan, yo creo que no, muchas de esas cosas no. Pero el padre cuando le da a su hijo no se fija en eso, sino se fija en que es su hijo. Y a veces como padres nos damos cuenta de que él lo necesita, aunque él no se ha dado cuenta que lo necesita. ¿Cuánto más, como dijo Cristo, si ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas, cuánto más nuestro Padre Celestial? Eso es gracia y paz. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Que citamos este pasaje con respecto al reinado de Cristo, ¿ok? Citamos este pasaje. Ahora quiero profundizar un poquito más en este pasaje. Hay bendiciones que solamente son para la iglesia. Solamente en la iglesia se van a obtener. Una de ellas es el conocimiento de quién es Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. Una persona que no estudia dentro de la iglesia, me refiero, recuerden, iglesia es el conjunto de personas, o sea, no me refiero aquí, eso es congregación. La iglesia cristiana es una persona que va a tener una cosmovisión de Dios muy distinta. Y empieza a pensar que Dios es hombre,
y que Dios es, como esta persona que sacó que Dios es parte de la comunidad LGBT y que y saca sus rollos y no sé qué tanto. O sea, esas personas, yo le diría, oye, ¿eres salvo? Porque lo que tú estás diciendo pues, no tiene que ver con Dios. Entonces, la iglesia está puesta para que Dios la bendiga con bendiciones espirituales que vienen a través de Cristo. ¿Ok? Pero esas bendiciones son espirituales. Colosenses 3.1. Dice ahí, Colosenses 3.1. Si pues, habiendo resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué es buscar las cosas de arriba? Hay que ver el contexto de ese pasaje. En Colosenses capítulo 2 y todo lo que es Colosenses, estamos viendo que los colosenses se están dedicando a cosas terrenales para tratar de agradar a Dios, tales como no comas, no toques, luna nueva, días de reposo, guardarse de ciertas comidas. Entonces Pablo les dice, no, si ustedes han muerto en Cristo, busquen las cosas de arriba. O sea, esas cosas son terrenales, o sea, se quedan aquí, se terminan aquí. Hay que buscar cosas que trasciendan a la eternidad. Eso es lo que está buscando la iglesia. Eso es lo que está buscando la iglesia. O sea, todo momento, toda oración, todo domingo, todo estudio, toda memoria de la palabra trasciende a la eternidad. Eso es lo que la iglesia debe estar buscando. Entonces, una iglesia que está dedicando a competir con el mundo, que está buscando las cosas de arriba, eso no es la iglesia. La iglesia debe dedicarse a buscar las cosas de arriba. ¿Cómo? Buscar hacer la voluntad de Dios. Recuerden lo que Cristo dijo en Juan 6. Si vuestros padres comieron el maná y murieron, el Señor les ha enviado el verdadero pan del cielo. Danos siempre ese pan para que no tengamos hambre jamás. Yo soy el pan de vida. El que cree en mí no tendrá hambre jamás. Él es el pan de vida. O sea, que dice que ese pan descendió ¿de dónde? Del cielo. Entonces, si la iglesia está buscando las cosas de arriba, ¿qué debe buscar? De Cristo. Debe buscar de Cristo. O sea, la iglesia está para que cada domingo busquemos de Cristo. Cada miércoles que nos reunimos, busquemos de Cristo. Y cada día que tú vas a tu estudio personal, tienes que buscar de Cristo. Eso es buscar las cosas de arriba. O sea, no es que me meto en un monasterio y que, ¿sabes? A ver, estoy, ¿cómo se llama? Haciendo cosas así, como que me estoy apartando del mundo para buscar las cosas de arriba. No se refiere a eso. Pues habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él. ¿De qué se refiere? La segunda venida. Él es nuestra vida. ¿A qué se refiere? A que en verdad lo que en verdad importa. Se refiere a eso. Cuando Cristo venga, lo que de verdad importa se manifestará también. Aquí Pablo da a entender que entonces la iglesia debe estar afanada, o más bien debe estar ocupada en cosas que son eternas. Por lo tanto, lo que se predica dentro de la iglesia debe apuntar hacia lo eterno. ¿Qué otra bendición espiritual tenemos en Cristo? La bendición de una herencia.
que dice la palabra que es incontaminada, incorruptible e inmarcesible. En Primera de Pedro, capítulo 1, verso número 3, que tenemos con él una herencia que es incontaminada, incorruptible e inmarcesible, es decir, no se marchita. Esa es una bendición espiritual. Otra bendición espiritual, que somos sus hijos. Solamente, hermanos, solamente la iglesia son los verdaderos hijos de Dios. Que el mundo dice, todos somos hijos de Dios. No, todos somos creación de Dios, todos. Pero hijos de Dios, Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. Esa es una bendición que solamente la iglesia tiene, ¿eh? Solamente la iglesia. No es del mundo, es de la iglesia. Solamente los de la iglesia pueden decir, Dios es mi Padre. Porque dice la palabra en Romanos que Dios nos ha dado su espíritu, el que clama, Abba Padre. La palabra Abba Padre en el ágape, digo en el arameo, significa cuando un niño dice papito o papá o como algo cariñoso, eso significa Abba Padre. Eso solamente lo puede decir alguien que tiene ¿qué? El Espíritu de Dios. Entonces, otra visión espiritual, el Espíritu Santo. Solamente lo tienen, ¿quiénes? La iglesia. Solamente la iglesia. Nadie más lo puede tener. Por eso tú vas a eso de nichos, ahí de los católicos donde ven veladoras y no sé qué tanto rollo, y vas y le preguntas, ¿tienes un comentario bíblico de Colosenses o de Efesios? No, ¿por qué no? Porque no tiene el Espíritu de Dios, y es el que da ¿qué? Revelación. Que eso solamente es de la iglesia. Solamente eso es de la iglesia, hermanos. Esas son las bendiciones espirituales. Podemos mencionar muchas. Otra bendición espiritual es la libertad en Cristo. Que todo lo puedo hacer, pero no todo me conviene. Todo lo puedo hacer, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Verdad? Otra bendición espiritual que viene con el Espíritu Santo, sabiduría. Recuerden que hay 3 tipos de sabiduría: terrenal, animal y diabólica. Esa es la que abunda en el mundo. Pero nosotros tenemos una sabiduría que celestial. ¿Cuál es la sabiduría celestial? La que te va a llevar más al temor de Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si alguien se cree muy sabio, pero con eso que él dice saber se envanece tanto, no es sabio. Es alguien que solamente tiene conocimiento, pero se está inflando. Solamente. Y eso fue lo que tiró a Satanás, acuérdense. Que dice que Satanás era un hombre perfecto, lleno de hermosura, y es muy sabio Satanás en un punto diabólico. Pero eso fue lo que ¿qué? Le hizo pensar que podía ser como Dios. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Lo expulsó. Efesios 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Quiero que vean cómo el pasaje se divide por una coma que dice allí que nos escogió para algo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha. El problema es que hoy los calvinistas tienen mucho el pensamiento de que si Dios nos escogió antes de la fundación del mundo es que pues yo sí o sí iba a ser salvo. Así dicen ellos. Yo sí o sí iba a ser salvo. O sea, yo fui elegido. Así le llaman ellos. Yo fui elegido para ser salvo. No, la Biblia marca que fuimos escogidos para ser santos. A ver, entonces quiere decir que antes que Israel saliera de Egipto, Dios ya sabía quién iba a ser la tribu que le iba a servir. Es obvio que sí. Es obvio que sí. Iba a saber, y Leví era el indicado. Ahora, otro punto importante aquí, y es que aunque Leví era parte
o era la única tribu que podía participar del ministerio del tabernáculo, las otras tribus, ¿con qué participaban en el servicio? El sustento. El sustento de los sacerdotes. ¿Cómo? Trayendo ofrendas, sacrificios, ¿verdad? Trayendo cuando, por si alguien estaba muy lejos, pues alguien vivía en Baja California y entonces el tabernáculo estaba en la Ciudad de México. Y pues en ese tiempo no existían aviones y cosas así. Tenían que ir a paso de camello, de caballo, de mulas. Y eso implicaba muchos días. Recuerden que tenían que ir en la fiesta de la Pascua. Bueno, iban a la fiesta. Entonces, ellos tenían mucho grano, cosechaban grano. Y no tenían no podían transportarlo porque cuando llegaban a ese lugar, el grano, pues ya se había echado a perder. Entonces, ¿qué hacían? Juntaban lo que era de Dios y lo vendían. Y el dinero, ¿qué hacían? Lo traían al tabernáculo y lo entregaban. Esto es lo que Dios me bendijo a mí y aquí está. Eso es lo que hacían ellos. Y con ello participaban de la obra de Dios. Ahora no digo que así se deba de hacer, porque eso es un diezmo de la ley. ¿Okay? Así se promulgaba la ley. Pero entonces, muchos de nosotros nunca vamos a ir a la India, ni a China. No sé, ¿no? Algunos aquí son muy jóvenes y pues, no sé si Dios los vaya a mandar para allá. O a Corea del Norte, o a las Filipinas, o a Tailandia, ¿no? En Tailandia tienen los monumentos de Buda más grandes del mundo. Entonces, ¿cómo algunos cristianos participamos en eso? Con las ofrendas. Pues es obvio que sí. Sí, con eso participamos. A lo mejor no somos, algunos solamente ministran dentro del altar, ¿no? Tomando ese ejemplo. Ahora en el punto cristiano, en el punto de la iglesia, todos somos levitas, espiritualmente hablando, ¿eh? No estoy diciendo que somos judíos y ya saben que no. Me refiero al servicio. Todos ya tenemos entrada, ¿qué? Al lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Cristo hizo. Pero tomando ese ejemplo, ¿cómo a veces participamos de la obra de Dios? Con nuestras ofrendas también. Porque hay cosas que se hacen que requieren que dinero. O sea, no vamos a ir al gobierno y regáleme agua, ¿no? O regáleme luz. Pues no. Todo eso pues, tiene un costo, ¿no? Entonces dice que nos escogió según la voluntad. Aquí la palabra escoger viene de una palabra griega que significa elegir. Ahora, ¿cómo es esa elección? No sabemos. No sabemos cómo Dios eligió. Porque si nos vamos a elegir, es que Dios me eligió por bueno, hay más buenos. ¿Ah? Si fuera por ese punto, hay más buenos. O sea, hay gente mejor preparada, hay gente tal vez con mejor sangre, mejor linaje, mejores padres, mejor ubicación, no sé, catastral, ¿verdad? O sea, si fuera por eso, pues, ahora dice la Biblia que lo vil y lo menospreciable eligió Dios para deshacer lo que es, ¿no? Bueno, entonces, tampoco voy a decir eso, pero Dios eligió lo que no era para destruir lo que es. Entonces, ¿cómo Dios eligió a los integrantes de la iglesia? No lo sé. Lo único que puedo decir es que es por gracia. Es lo único que puedo decir, que es por gracia. Que Dios nos eligió. ¿Para qué? Para ser santos y sin mancha. Y sin mancha. ¿Qué? Entonces Pablo está hablando de algo que está sucediendo y que se completará en un futuro. Aquí la palabra sin mancha significa sin defecto, sin arruga. Y la única manera de lograr eso, hermanos, es por el Evangelio.
Recuerden lo que dice también esta epístola de los Efesios más adelante, que Dios eligió una esposa para presentársela a sí mismo sin mancha y sin arruga. Y eso se logra a través de la predicación del Evangelio. Uno 5 de Efesios. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Voy a leer la traducción viviente ese pasaje. Dios decidió de antemano adoptarnos. ¿Qué somos? Muy claro, ¿eh? Porque pues, ahí el Cash Luna que dice, no, pues somos Jehová Juniors y somos sus hijos. Pues no. Somos adoptados. El único hijo es Jesucristo. Es el único. Nosotros somos adoptados. Aquí dice, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia. Entonces, otra vez, lo vuelvo a repetir, solamente la iglesia es hija, solamente la iglesia los de la iglesia son hijos de Dios, solamente. Eso solamente es algo de la iglesia. Al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que fue Dios quien hizo lo necesario por buscarnos. La salvación es obra de Dios. No participamos nosotros en nada. En nada participamos. Por eso dijo Cristo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y luego dice en amor, ¿verdad? En amor. Y ya lo hemos dicho varias veces. ¿Por qué Dios permitió que el hombre pecase? Por amor. ¿Por qué? Porque Dios así muestra un amor más grande por alguien que no lo merece. Alguien puede amar a alguien que lo ama. Pero ¿saben cuál es un mayor amor? Amar a alguien que no te ama. Ese es mayor amor. Porque ese es más difícil. Porque es un amor que no se basa en recibir algo a cambio. Simplemente se ama. Ese fue el amor que Dios nos mostró. Entonces, si el hombre no hubiese pecado, ¿cómo Dios hubiera mostrado un amor por alguien que no lo ama si nunca hubiese caído? Por eso el cristiano sigue viendo el amor de Dios, porque todos los días caemos y Dios aún ahí nos sigue amando. A pesar de que ese pecado ofende a Dios, ofende su santidad, ofende su sabiduría, y aún así nos sigue amando. Ese es el amor de Dios. Entonces, en ese amor, vio que el hombre cayó, y en ese amor decidió buscarnos. Porque Él, en toda su presencia, todo lo que Él ve, Él se dio cuenta que en ningún punto de la historia el hombre iba a encontrar una solución a su naturaleza pecaminosa. Nunca la iba a encontrar. Y en su amor dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer algo por esta humanidad pecadora, que no me busca, que no se lo merece, pero yo la amo y voy a mostrarles mi amor. Dice ahí él, terminando el pasaje del 5, eso es precisamente lo que él quería hacer y le dio gusto hacerlo. Por eso dice ahí, según el puro afecto de su voluntad. A Dios nadie lo obligó, o sea, no lo obligó de que, híjole, ahí van a hacer este pastorcillo, van a hacer allí, ni modo que se pierda. Pues no, pues hay que buscarlo. No. En nosotros no hay nada bueno, no hay nada que rescatar. Pero Dios dijo, bueno,
Yo voy, por este amor decido. Otra cosa entonces, aquí, que solamente hay en la iglesia, y es entender el amor ágape. El mundo conoce el amor eros, el amor erótico, sexual, el amor por las cosas. Por el amor sacrificial, el amor que no pide nada a cambio, el amor donde se decide, amar donde se decide, o sea, no es de sentir, es de decidir, es solamente en la iglesia. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque vienen aquí a la iglesia gente que pues, nunca en la vida los hemos conocido. Pues, ¿quién sabe qué rollos con tu vida? ¿Sabes? Porque pues, amamos a nuestros primos, a nuestros tíos. ¿Por qué? Pues, porque sentimos que compartimos un vínculo con sangre y la misma abuelita, el mismo... Tú eres el hijo de mi tía, ¿no? Que era hermano de mi papá o de mi mamá. Y eso como que es un vínculo que nos une. Pero en la iglesia, ¿qué nos une? O sea, si tú vienes de por allá, yo por allá y tú por allá. Pero cuando se une la iglesia, en Cristo, se decide que amar. Por eso a la gente cuando viene no se les debe imponer que deben de dar dinero, no, es algo que ellos deciden, que Dios los impulsa y deciden. Porque ese es decidir amar. Por eso el hombre no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Porque ellos no conocen lo que es el amor de verdad. Por eso decimos, hermanos, que un hombre del mundo o una mujer del mundo nunca te va a amar. ¿Por qué? Porque su amor se basa en sentimientos, en sentir. Pero el amor dentro de la iglesia y dentro de un matrimonio cristiano es de decidir. Ya nos juntamos en el matrimonio y empiezo a ver pues, cosas. Y yo con todo eso decido que amar. El del mundo no. Ve eso y decide que abandonar. Porque no conoce a Dios. Ahí le vamos a dejar, hermanos, hasta este versículo 5 de este capítulo.